Hay políticos que han perdido el cargo porque les inventan un cargo, porque les inventan un título. ¿No psiquiatra? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Uno es médico. Otro día venís y lo explicás. Exactamente. Bueno, otro día lo explico. Pero lo que sí es, la verdad, es uno de los fisioterapeutas más, quiero decir, exitoso de las redes sociales. Opa. Al menos, porque veo que enseguida convocás a un taller, se termina el lugar. Hay una voracidad por saber, por entender lo que pasa con nuestro cuerpo, y me parece que es algo muy bueno de estos tiempos. Y hoy que viene tu columna con la palabra artrosis, que es algo que después de determinada época parece que ya como que hay que, y es uno de los mitos que quiero preguntarte si es cierto o no, que ya forma parte de nuestra vida, o que va a formarla, es como de interés para la gente saber, conocer nuestro cuerpo y entender qué de estas cosas podemos mejorar y cuáles no. Bienvenido, Omar. Bueno, muchas gracias, Tania, muchas gracias a todos. Un placer empezar un año de vuelta con ustedes. Muy bien, así bien volvido. Que sí, es una temática como que redunda bastante, digamos, en toda la población. Todo el mundo como que quiere saber un poco qué pasa con la artrosis. Y para eso hemos preparado, como siempre, una pequeña presentación como para ordenar un poquito las ideas y que la gente pueda entender un poquito mejor de qué es lo que pasa con esto. Pero ¿sí? es así como decía Tania, inevitable. Mira, la mayoría de los estudios coinciden, estudios de imagen, que después de los 50 años aproximadamente hay por encima del 80% de tanto resonancias que pueden aparecer en resonancia y no necesariamente la persona tener dolor. Eso es algo que tenemos que diferenciar. Claro. Puedo tener artrosis en resonancia y perfectamente no tener dolor en la articulación. Cuando llegan los 50 me preocupa. Son cosas diferentes. No, encontramos también en edades mucho más tempranas y también personas con dolor en edades mucho más tempranas. A mí me duele todo. Pero sí que es verdad. Y está como un poco esta confusión, ya como para empezar a darle, con la artrosis y la artritis, ¿no? O sea, son como cosas bien parecidas terminológicamente, pero que se diferencian en un montón de sentidos, por ejemplo, en el origen. Vamos a ordenarlo, porque si no ya nos metemos de lleno por ahí. ¿No? Ya podemos ir a la siguiente, si la tenemos por ahí. Perfecto. Dice, hay muchos autores que la definen como una enfermedad crónica degenerativa que cada vez que empieza va empeorando. Creo que en el imaginario también está eso. Sí, seguro, también la tenemos. A mí más que como una enfermedad me gusta definirla un poco como una alteración, porque cuando ya damos esa idea de enfermedad y vemos la cantidad de personas de más de 50 años que tienen artrosis, y bueno, todos estamos enfermos de artrosis, entonces. Sí es una condición articular a la que normalmente la mayoría vamos por diferentes aspectos, pero hay un montón de cosas para hacer en la artrosis. Dice, bueno, prevalencia principalmente más allá de 50 años y causa dolor, rigidez articular, crepitación, ruidos articulares y limitación en la movilidad. Grandes diferencias con la artritis son, por ejemplo, la etiología, desde cómo comienza el problema. Uno es una lesión del cartílago articular, la artrosis, por ejemplo, tenemos el hueso y lo que recubre enseguida el hueso es el cartílago articular. Sí. En la artrosis se produce un desgaste del cartílago articular, mientras que en la artritis hay una alteración inflamatoria de la sinovial, que es una pequeña membrana que recubre en ocasiones al cartílago. Ya desde la etiología son diferentes. O sea, una es una inflamación y la otra es un desgaste. Bueno, podríamos definirlo a grandísimos rasgos de que una tiene un componente más inflamatorio como la artritis, pero la artrosis también tiene componentes inflamatorios. Okay. Pero sí está muy bien lo que decís vos, que pero la artritis porque principalmente... va desapareciendo ese cartílago se va desgastando, sí, y el cartílago articular es muy poco vascularizado, que muchos problemas nuestros se resuelven, bueno, la sangre es lo que va determinando que los componentes de reparación lleguen. El cartílago articular es muy poco vascularizado, entonces es un gran problema porque, claro, no le llegan elementos de reparación. Hay algunas técnicas, incluso traumatológicas, que son hasta muy agresivas, que hacen hasta un raspaje del cartílago articular para que justamente se produzca un sangrado y eso ayude. Es algo como bastante agresivo. Extremo. Y bueno, y por ejemplo, en el caso de la artritis hay otro tipo de componentes, por ejemplo, el dolor es diferente. El dolor puede estar relacionado a la artritis en personas que están perfectamente sedentarias. Por ejemplo, estoy sentado sin hacer nada o de noche y me duele igual. Hay otro tipo de componente en cuanto al tipo de dolor y la artrosis tiene una incidencia más mecánica del dolor. Cuando bajas la escalera. Exacto. Cada vez que hago una actividad normalmente empeora esa condición. Así que bueno... Podemos seguir. Entonces, la artritis era la que de desgaste y la artrosis la de... Al revés. La artrosis es un desgaste del cartílago articular y la artritis es una inflamatoria de la sinovial. Pero lo que voy, el tratamiento va a ser distinto, porque uno es para bajar una inflamación
Y el otro es para calmar el dolor Exactamente. del rozamiento. Ese es el que ya venía. Porque Fito se nos está adelantando, pero muy bien. La primera diferencia era en cuanto a la etiología, en cuanto al origen de la disfunción, la segunda en cuanto a la presentación del dolor y el tercero en cuanto al abordaje. Claro, totalmente diferente. El abordaje en la artrosis va a intentar mantener los rangos articulares, por ejemplo, pero lo vamos a ver bien, y en la artritis más que nada en mucho de esto de paliar con antiinflamatorios, por ejemplo, que al ser una condición prioritariamente inflamatoria es de lo que hay para Antes de que sigas una pregunta, pero entonces la artrosis es como más común que la artritis. La artrosis es una cosa del desgaste del cuerpo y el otro... Bien, mira, ahí tenemos diferencia en cuanto a la prevalencia. La artrosis es algo más prevalente, podemos decir, en una determinada rango etario. Pero sí tiene un montón de factores de riesgo que ahora vamos a ver y vamos a detallar, que pueden decir, a ver, si tengo esta mayoría de factores de riesgo, probablemente tenga artrosis y quizás no tengo artritis. Ahora lo vamos a ver. Y el deporte, según los... También. Podemos seguir avanzando porque... Futbolista. Sí. ¿Viste, Fito, que vos me sacás conversación, después me retan No, que me voy del tiempo? Me voy del tiempo. ¿Qué dice? Fito, mecanotransducción. Fito decía del deporte recién. Bueno, tenemos las dos aristas ahí. El deporte a nivel competitivo, o la actividad física repetitiva o de alto impacto o de alta exigencia a nivel de competencia puede determinar que personas en edad avanzada puedan tener artrosis por eso. O sea, el deporte no siempre es salud, es un gran concepto que queremos resaltar. Pero también tenemos lo otro, la mecanotransducción es cuando una señal mecánica se convierte en un estímulo químico. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no le doy fuerza al hueso, un componente de carga, nunca voy a tener las señales químicas que le permitan al sistema nervioso, por ejemplo, dar una señal para que haya más condrocitos, que son justamente los que ayudan a reparar la articulación, a generar la articulación. Entonces es como... ¿Cómo podría ser un ejemplo de eso? Por ejemplo, ejercicios de fuerza, por ejemplo. Si nunca hago ejercicio de fuerza, nunca voy a tener esa señal mecánica que se convierte en una señal química para que el hueso esté mejor. Es por eso que muchas veces tenemos no es un error, pero sino que algo que tiene que ver con los tratamientos que están de moda, por ejemplo, que, bueno, tiene artrosis la persona, la mandamos a hidroterapia, por ejemplo. Y en la hidroterapia, está bien, no es que sea mala, o sea, la puede ayudar. Pero esto lo quiero dejar claro, no es que sea mala, pero no tiene el componente de carga que va a generar mecanotransducción para que ese hueso habría que hacer ejercicio de esté fuerza. mejor. Podés hacer hidroterapia, pero tenés que hacer sí o sí ponerle carga mecánica para que haya estímulos biológicos. Pero ¿y esos estímulos biológicos también conllevan dolor? Depende. Hay un montón de estrategias terapéuticas que pueden determinar que no necesariamente el ejercicio tenga que generar el dolor. Exactamente. Por ejemplo, yo te puedo pedir a vos, Fito, vamos a poner un ejemplo claro, cerrar el puño. Hacé fuerza contra mi mano, imagínate que vos tenés artrosis de muñeca, pero te ponemos un Flussband, por ejemplo, acá, que es una cinta fuerte que te aprieta. Hacé fuerza contra mi mano, ¿qué sentís más? Acá. Ahí. Eso es una estrategia terapéutica, se llama competencia nociceptiva, que es que cuando el dolor compite con la presión, por ejemplo, si vos fueras el dolor y yo la presión, los dos queremos ir al baño, uno entra primero, el otro cierra parcialmente la puerta. Eso pasa a nivel del sistema nervioso central. Qué buena imagen. Bien, por ejemplo eso. ¿Podemos seguir? Sí. Entonces, bueno, a grandes rasgos, el ejercicio es muy importante desde temprana edad ya, y el ejercicio de fuerza también. Por eso no solo atacarlo desde, bueno, meternos en una piscina, y que no es malo, pero es incompleto. Me anoto. ¿Sí? No te corto, me anoto. Bien, seguimos. Característica de la rodilla artrósica. Nosotros en la rodilla artrósica tenemos una rodilla que normalmente está inflamada, que normalmente una de las cosas que pasa es que empieza una proliferación del tejido óseo. Más allá de que se desgasta el cartílago, se produce mucho más tejido óseo. Entonces tenemos una rodilla que parece más grande que la otra. Ustedes pueden verlo en la imagen de la izquierda, que la rodilla derecha parece mucho más grande que la otra. O sea que no es hinchazón, es... Puede haber coexistencia, puede haber también inflamación, como habíamos dicho, puede haber derrame articular, es decir, también líquido en la articulación, y acá hay también características histológicas, y es que cuando nosotros vamos avanzando en edad, hay algunas células de nuestro cuerpo que van cambiando. Por ejemplo, los condrocitos, que son unas células encargadas de la reparación y que forman parte de la articulación, ya no tienen la misma capacidad de reparación que tenían antes. Entonces muchas veces se sustituyen por otro tipo de células que se llaman proteoglicanos.
Los proteoglicanos tienen una característica que muchos pueden absorber agua y son factores que ayudan con la inflamación también. Entonces ya la reparación ya no es de la misma calidad que obviamente a tempranas edades. Eso es una realidad. Llegaste tarde, se llama eso. Bueno, Bueno. pero hay factores de protección y factores de riesgo, ahora los vamos a ver. Y obviamente todo esto trae alteraciones en la movilidad, dolor y limitación de las ABD. Las ABD son las actividades de la vida diaria de la persona. Subir, bajar escaleras, le duele. Sí, se te cae algo, agacharte. Sí. Agacharte le duele, estar mucho tiempo sentada, se va a parar, le duele. Podemos seguir ya por la próxima. Nos va el tiempo para decir qué hacer, ¿no? Porque aparte el hielo yo no tengo ni idea qué se puede hacer. Mirá, este es un tema que en realidad nos podríamos quedar hablando si es bueno. horas de esta temática. Es bueno el hielo, ¿verdad? Es ¿Qué muy dice amplio. ahí? Bueno, mirá, Factores de riesgo. dice factores de riesgo y hay un montón de factores de riesgo que ahora lo vamos a ver. Pero voy a la pregunta de Tania como para no ir tan acelerado. El frío, la crioterapia, ¿nos puede ayudar con el componente inflamatorio? Hoy en día la evidencia dice que aplicaciones de crioterapia de hasta 4 veces al día, 20 minutos, podrían ser favorables principalmente para el dolor de la persona. Y otra consulta que me Te hicieron... duerme todo, te congela, ya no sentís nada. Hay que tener cuidado porque a veces cuando la persona se pone frío, que a veces quema. tiene escarcha, exactamente, pasa eso, que muchas veces aparecen con las marcas que se quemaron con el frío. Otra consulta que me hizo una compañera justo acá antes de entrar era las cremas para ponerme por arriba. Bueno, lo que pasa con la mayoría de las cremas es que normalmente quedan en el tejido celular subcutáneo, o sea, abajo de la piel. Y si bien me da esa sensación de frío, nunca va a llegar al tejido objetivo para poder enfriar el tejido objetivo, que en este caso estamos hablando de una disfunción del cartílago articular. Totalmente. Entonces, está bien, la sensación me puede dar como esa sensación a mí de alivio, no estamos llegando al tejido objetivo. Bien. Factores de riesgo, Ah, sí, estabas en eso. lo tenemos ahí. Bien, hay algunos factores de riesgo que nosotros ya venimos determinados en algunas cosas, no lo podemos evitar. Como por ejemplo, en este caso, son factores de riesgo genéticos, como es la expresión de una proteína que se llama Frizzled-Relay Protein, que es una proteína que se expresa y puede determinar que la persona sea más propensa a tener artrosis. Es por eso que hereditario. eso es Genético. Genético, exactamente. Bien. Y es por eso que muchas veces se hacen seguimientos de familias con artrosis, por ejemplo. Claro. Entonces, de ahí sacan esos estudios, son estudios genéticos. La edad, ya estuvimos hablando de ese cambio que pasa con los condrocitos hacia proteoglicanos. Yo porque jugaba al fútbol. El género, las mujeres son más propensas a tener Pero la artrosis. gran 7, todas nos tocan. Pero pará, tengo una noticia que no sé si es buena, pero a medida que aumenta la edad, las gráficas lo que hacen es converger un poco y esa diferencia de género que aparece más a temprana edad, más avanzado ya es más parejo. Tanto mujer como hombre tienen los mismos... No sé si te sirve, No sé. De consuelo. pero... Bien. Cuando pero sea más bueno. grande le va a consolar. Bien. Sobrepeso, obesidad, ¿tá? Si nosotros tenemos 1 kilo de más de lo que pensamos que es nuestro peso normal, no es solo ese kilo de más que tenemos, es ese kilo multiplicado por la cantidad de pasos que damos en el día a día. Entonces imaginemos cuántos kilos de mal estamos poniendo a esa Toneladas. rodilla. A la rodilla. Claro, en el caso de una rodilla con disfunción estamos hablando, ¿no? Sí. También otras cosas que se vieron relacionadas al sobrepeso es que, por ejemplo, personas que tenían sobrepeso también tenían más chance de tener artrosis en las manos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la grasa como factor proinflamatorio no solo funciona a nivel específico en la articulación, sino que activa a nivel sistémico. Entonces una persona con sobrepeso, que nosotros pensamos, bueno, tiene sobrepeso, normalmente va a sufrir más la rodilla, va a sufrir más las caderas, sin embargo, estudios nos dicen que hasta las manos ya tienen más posibilidades de tener artrosis por un factor sistémico. ¿Bien? Mirá. ¿Podemos seguir con algún factor de riesgo más? Sí. Después tenemos, bueno, comorbilidades de la persona, esos son todos factores sistémicos, densidad mineral ósea y otros factores que actúan a nivel específico, que tienen que ver con la fuerza, por ejemplo, con la movilidad que traiga la persona y con lo que habíamos hablado Muy anteriormente, bien. esto de todo el ejercicio. ¿Qué más Bien. tenemos? Bien, podemos seguir avanzando, así no nos quedamos tanto. Podríamos haber quedado un poquito Bien. más acá. ¿Qué hay ahí? Algunas de las cosas que se pueden hacer, estas son algunos de los equipos que utilizamos en Uruguay Fisioterapia, esto se llama CPM, a ver si podemos reproducir el video para mostrar cómo aumenta la movilidad, si lo teníamos por ahí.
Bueno. Parece una máscara. Justo que hay un programa de terror. Ese dispositivo, que ahí no lo están reproduciendo, pero la persona pone la pierna en el dispositivo y el dispositivo avanza hacia la flexión y hacia la extensión. Y va midiendo los rangos. Lo que nos ayuda a eso es, por ejemplo, como habíamos dicho que la artrosis es una condición donde se va depositando tejido óseo, hay lesión del cartílago articular, pero hay más tejido óseo. Uno de los grandes objetivos del paciente artrósico es mantener los rangos articulares, tanto de extensión como de flexión, que la persona pueda estirar la pierna y flexionar la pierna, porque eso determina después que pueda caminar adecuadamente, en el caso de las lesiones de rodilla estamos hablando. Luego sí vienen los objetivos de fuerza, como te estuve mostrando recién, no siempre tiene que doler, ayudas con vendaje, medios de analgesia, y cada vez que ganamos fuerza específica en algo o movilidad, eso lo traducimos enseguida a la funcionalidad de la persona. Ya sea o a caminar, o a subir un escalón, o a bajar un escalón. Capaz que tendríamos que seguir hablando vamos a seguir doctor. hablando no solo de artrosis, sino que qué pasa cuando la rodilla, la cadera artrósica o artrosis en las manos no logran paliarse como podría ser. ¿Hacia dónde va la rodilla artrósica, la cadera artrósica? Y que consulten a un profesional, Omar, porque con todo lo que ya nos estuviste diciendo, y seguramente vamos a seguir hablando la semana que viene la otra, es eso, ¿no? Si te duele, consultá, que te traten, porque puede ser que la pases no tan mal después. Sí, por supuesto. Es siempre nuestra recomendación de primera línea. También entendemos, y algo que a mí me parece que está súper bueno de esto que hacemos acá, que es por lo menos que todas las personas tengan acceso a la información de qué es lo que pasa. Hay algunas personas que obviamente por diferentes condiciones no pueden acceder a un servicio de fisioterapia privado, y me parece que a mí por lo menos lo que más me gusta de venir acá es que a esas personas que no pueden acceder a un servicio de fisioterapia, que igual tengan la información y lo mejor que puedan hacer también para poder paliar su dolor. A mí me queda una pregunta para la próxima sesión. No se olviden de seguirnos en Uruguay Fisioterapia y en Omar Álvarez OK, que ahí también ponemos un montón de información sobre esta. Les recomiendo Uruguay Fisioterapia. Yo tengo con un problemita en este momento y me solucionaron todo muy rápido. Mañana empiezo con mis clases de fisioterapia, son unos cracks. Y ojalá que me hagan pasar un poquito mejor estos días porque no puedo dormir. Gracias. Omar, que pases bien. Por suerte no nos puso presión. No, para nada, ninguna presión. Buenísimo. Esperamos de carnaval, esperamos que esté mejor en 2 sesiones. Gracias. Listo. Dios...